Comenzamos hoy un poquito antes nuestro tiempo, cada semana un libro. Hoy va a ser, les aseguro, más de uno porque tenemos, como suele ser de vez en cuando habitual también en el programa, un escritor antes de después compartir minutos con Gloria García, directora de la Biblioteca Pública Provincial. Hugo S.C. es su nombre, es la segunda vez que nos acompaña en este programa y porque en este caso es la segunda entrega de una trilogía relacionada con la neurociencia, lo que queremos comentar aquí. Y les cuento, Oculta Veritas lanzaba hace algún que otro año, ahora nos dirá el cuánto exactamente, su primera parte llamada El caso de Robert Quinn. Nos hablaba acerca de un secuestro ocurrido en Valencia cuando un conocido actor internacional fallecía durante ese hecho delictivo. Pero este suceso desencadenaba otra serie de crímenes que tenía que resolver una joven pareja de policías valenciana que se ven involucrados en la investigación no solo desde el terreno profesional, sino también en lo personal. Los últimos avances en neurociencia, neurotecnología, forman parte del fondo de este caso, llegando a unos límites en los que la falta de ética y los resultados se convierten en los verdaderos protagonistas de la novela. Esta novela fue objeto en su día de la entrevista que hacíamos a su autor, pero es que ahora ha llegado, está ya en la calle, está a disposición de todos sus lectores la segunda parte de Oculta Veritas con el título Un futuro incierto. Saludamos a Hugo S.C. Muy buenos días, Hugo. Hola, buenos días, César. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Estamos ya con esta segunda entrega en la calle y además, igual que la primera, creo que está causando bastante expectación, Hugo. Sí, está teniendo una aceptación buenísima, porque claro, la mayoría de los lectores, la primera fue hace 2 años, la publiqué hace 2 años, y la mayoría de los lectores, muchos desde ese preciso momento, cuando acabaron de leerla, tenían muchas ganas de leer la siguiente, porque aunque son autoconclusivas, es una trilogía en la cual cada novela es autoconclusiva al 90%, sí que es cierto que los hilos de argumentales, el arco dramático de los personajes y el tema de fondo, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad, pues se completa a lo largo de las 3 novelas. Entonces había muchos lectores esperándola y una vez la han recibido, la segunda, pues están muy contentos porque me han dicho ya las primeras opiniones que he recibido es que es igual o mejor que la primera, lo cual es muy difícil, ¿no? Aunque yo estaba todo planificado del principio, las 3 novelas, la trilogía completa, pero aún así al desarrollarlo es algo muy distinto y que esté a la altura de una primera que he recibido grandes elogios por lo bien que está, pues era muy difícil, ¿no? Y de momento parece que lo he conseguido, la gente está muy satisfecha. De hecho siempre le pregunto, pero dime cuál prefiere de las dos, ¿no? Y me dicen, no, yo las dos, es que son las dos buenísimas y tal, aunque son diferentes, les está gustando mucho a la mayoría de la gente, por lo menos, o sea que estoy muy satisfecho en ese sentido. Bueno, yo voy a introducir aquí una morcilla y voy a decir que yo fui una de esas personas atrapadas por la primera parte de Oculta Veritas y dije, Sí, uy, pues Hugo tiene que estar en el programa nuestro hablando de claro. libros porque desde luego lo merece. Y ahora, por supuesto, no me ha defraudado esta segunda entrega, Un futuro incierto, que como la primera, Hugo, vuelve a estar a caballo entre el género policíaco y lo que hasta ahora pudiéramos considerar como ciencia ficción, pero que debido a los últimos avances de los que tú te has informado, has realizado una gran labor de investigación, pudiera estar ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué has querido reflejar en tus novelas exactamente? Y vuelvo a repetir, igual que en la primera entrevista que te hice, sin hacer spoiler, porque son unas novelas difícil de comentar sin Sí, meterse en algo que luego te pudiera claro. dar pistas de por dónde va el argumento. Claro, sí, ya lo creo. Entonces, en el sentido, en el terreno médico, en lo relacionado con la neurociencia, es que es cierto que desde hace tiempo se están llevando a cabo debates ya sobre los límites que debemos trazar, porque la tecnología pues, ha abierto puertas que son realmente peligrosas y que nos afectan a todos. Como bien dices, es que ya no es ciencia ficción, es que nos están afectando a todos. De hecho, cuando he tenido que documentarme para la segunda novela, aunque ya lo hice en su día, hace 2 años, cuando acabé de escribir la primera, escribí un poco de la segunda, y cuando lo revisé ahora, resulta que tuve que modificar un montón de cosas porque los avances son tantos y se suceden cada día prácticamente que los anteriores quedan obsoletos, o sea, es que pone la carne de gallina. Y claro, entonces lo que quería un poco reflejar sobre este tema médico es que creo que hemos llegado a un punto en el que la humanidad como especie ya, y pensando en el futuro global,
deberíamos repararnos y reflexionar profundamente sobre las consecuencias que la neurotecnología va a tener sobre la especie humana, porque es que es algo muy importante y son realmente peligrosas muchas de ellas, y deberíamos pararnos ya y reflexionar sobre qué puertas debemos cruzar y qué no, y cuáles no, antes de que sea tarde, porque realmente es un tema que, como ya tú que has leído ya la segunda, esta cuestión realmente aparece más en la segunda, ¿no? Nos afecta más a todo el tema que explora. Es algo que da realmente miedo y que está ahí ya. O sea, no podemos hablar de ello, como bien has dicho, pero sabes que en la novela aparece un informe de la UNESCO, que es real, igual que todos los datos médicos, en los cuales advierten a todos los países miembros para que regulen ya sobre la neurotecnología, sobre determinados terrenos de la neurotecnología, porque realmente la tecnología ya ha alcanzado un punto ya que hemos dejado atrás la ciencia ficción. O sea, es que es algo que afecta a nuestro yo más profundo y que está ya aquí. O sea, se están invirtiendo miles de millones en todo el planeta y se han logrado avances ya que son surrealistas. O sea, que la gente yo cuando lo leí no creía que fuera cierto. Yo me había adelantado unos años, pero es que la realidad ha superado a la ficción. Entonces, sobre ese terreno me gustaría que reflexionáramos todos sobre esto y que la novela yo creo que invita a ello. Realmente hay una pequeña conversación al final de la novela en una casa de campo de Castellón entre la protagonista y otro personaje importante Sí, del texto que da mucho miedo, o a mí me dio mucho claro, miedo, claro, Hugo. claro, sí, sí. Así es, porque es que realmente nos afecta a todos. O sea, la primera novela parece un poco más lejano y en cambio el de la segunda, ¿verdad? Pues es algo que ya está ahí y que cuando uno además busca información pone los pelos de punta porque es que nos está afectando ya a todos. Y a la vuelta de 5 años o menos vamos a llegar a un punto de no retorno, de tomar una decisión sobre cuál va a ser el futuro de la humanidad. Y de hecho se están tomando ya esa serie de decisiones porque se está investigando ya y algunos países legislan en contra, otros en cambio sí que están llevando a cabo esa serie, están desarrollando esa tecnología que finalmente se acabará imponiendo en todo el mundo. Entonces son puertas muy peligrosas realmente y que hay que pensar a largo plazo sobre el futuro de toda la humanidad porque es que nos va a cambiar, nos está cambiando ya. Entonces es muy importante. Sí. Seguimos hablando en este caso de la forma que ha adquirido esta segunda entrega de Oculta Veritas, un futuro incierto, y vemos que es muy ágil, un ritmo Sí, vertiginoso, sobre todo en sí. algunas partes de la novela, y también la inclusión de personajes que, si bien en la primera parte eran un tanto secundarios, ahora cobran especial protagonismo y hacen que la novela tenga un tono más fresco, incluso en algún caso también más desenfadado, estilo película americana. Hay mucho Sí, ritmo en algunas partes. sí, 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 porque realmente el humor me gusta mucho en general, tanto en las novelas como en la vida. Entonces la primera, como tenía un tono dramático distinto, no podía incluir tanto humor. Es que son novelas distintas, igual que la tercera también va a ser distinta en muchos aspectos. Entonces no podía incluir tanto humor. En esta, en cambio, pues sí que le di un poco más de vía libre a algunos personajes hasta tal punto que luego tuve que censurarlos y borrar un montón de cosas porque me estaban tirando abajo el tono de thriller general de la novela. Pero sí que es cierto que les he dado mucha más libertad a algunos de ellos, a un par de ellos especialmente, y eso ha dado pie a escenas verdaderamente graciosas y pues eso, como dices, de película. Es que también, más que película, a mí me gusta mucho como autor, uno de mis referentes, porque quizás mi autor favorito es Stephen King, y Stephen King es un experto en esto. O sea, Stephen King te puede contar una historia de terror y en la misma historia hay muchísimo humor incluido. De hecho, en su manual de escritura, ¿no? Mientras escribo, siempre recomienda a los escritores, dice, por favor, ruega, por favor, incluir humor en vuestras novelas, no escribáis tan serios y tal. Y a mí me encanta el humor y él es un experto en eso. Es que además utiliza unas técnicas que son magistrales, porque en una escena súper tensa te mete una frase de humor que rompe la tensión totalmente, pero al segundo siguiente, pero luego te das cuenta que es necesaria. Al segundo siguiente o a la línea siguiente te la vuelve a llevar otra vez al registro de terror o de tensión o de lo que sea, y es un experto en eso. Entonces yo un poco he intentado eso porque la novela lo pedía, ¿no? Pero sin llegar a los extremos, desde luego, y luego finalmente censurando en las últimas lecturas sí que dije, no, esto no puede ser porque Bueno, parece una comedia. claro, hay un personaje rosa que me imagino que tendrías que Claro, contenerte sí, mucho para que no se te fuera de las mucho. manos, ¿no? Mucho. Tuve que borrar un montón. Las últimas relecturas decía, ostras, no puede ser. No, me da mucha pena porque es muy buena ese personaje, pero he tenido que borrar muchos diálogos y muchas
acciones que hacía, porque la mujer pues va a su aire un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que al final está bastante equilibrado, ha quedado bastante bien, y sí que rompe la tensión en momentos, pero muy muy fresco, muy, como dices, cinematográfico y tal, pero solo hasta cierto punto, manteniendo siempre ese equilibrio. Oye, Hugo, con respecto otra vez a la parte, digamos, más seria y dura de la Sí. novela, los lectores, hasta ahora que ya han pasado también por las páginas de Un futuro incierto, ¿qué reflexión han hecho? Porque, claro, es una novela, las dos son para Claro. reflexionar bastante. Claro, sí. Pues muchas y muy diversas. Es interesante esto porque esto va un poco en función de cada persona, porque como yo digo, la novela tiene las diferentes capas de profundidad y ofrece tantas reflexiones sobre tantos temas, ¿no? O sea, de psicología, de filosofía, de ciencia, de un montón de cosas que cada uno, digamos, que se centra un poco, pues no sé, en sus intereses o tal. Entonces, me han dicho un poco de todo. Es decir, la mayoría de gente sí que es cierto que se estremece, ¿no?, ante la dimensión que está cobrando la neurociencia, ¿no?, y cómo nos está afectando a todos en ambas novelas, ¿no? Eso poca gente lo ha eludido, o sea, eso llama mucho la atención, ¿verdad? Pero luego también hay gente que se centra más, pues, en las cuestiones psicológicas de los personajes, otros en las relaciones sentimentales que aparecen, o en el tema de fondo de la trilogía, que es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, pues un poco, pues hay gente que lo capta todo, pero luego a la hora de decírmelo, como son tantas cosas, se lo olvidan, pues esto, pues es que olvido, es que son tantas cosas, me ha hecho pensar en tantas cosas, todo integrado, claro, dentro de la novela y tal, y eso a mí es lo que más me llena, o sea, el argumento y tal, que entretenga, que lo lean rápido y tal, me encanta, pero que genere esas reflexiones, que les haga pensar, que se haga dar cuenta de tantas cosas, ¿no? O que muchas veces se den cuenta que digan, ostras, pero si es que habla de mí, la novela, ¿no? Habla de nosotros como especie, como persona, ¿no? No son unos personajes, sino que en el fondo estas cuestiones me afectan a mí también, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito. Yo escribo para eso un poco, para intentar al menos ayudar, ¿no?, a la gente, intentar ayudarnos todos, ¿no?, en el camino. Bueno, ¿cómo está siendo, por cierto, esta aventura y esta distribución de Un futuro incierto, también todavía de la primera parte de Oculta Veritas? Porque creo que llevas unos días frenéticos recorriéndote, si no toda la Sí. Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia de arriba abajo, ¿no? Casi, tampoco tanto, pero casi. Si voy de gira, ¿no? Como dijiste tú, creo. Voy de gira. No, la verdad es que muy bien. A ver, bueno, todo es complicado este tema, porque todo surgió a raíz de la inundación, ¿no? O sea, de la Dana, porque justo las novelas me llegaron 2 días antes, creo que fueron 3 días antes, me llegaron las que iba a llevar yo a distribuir, a empezar a distribuir en las librerías y demás de aquí de la zona. Y claro, con el agua por los tobillos, pues vivo en una casa baja, se inundó la casa, pese a que puse un dique en la puerta que estaba preparada para eso y tal, aún así se inundó porque esta inundación ha sido brutal, perdió el coche también, un desastre, y tuve que subirme las cajas a la habitación de arriba, que subí yo aquí todo, es una casa vieja que yo tenía que se cayera todo, de tanto peso que subía aquí arriba, las cajas con los libros, con agua por los tobillos, y las conseguí salvar. Claro, la Dana lo que hizo fue, tuve que posponerlo todo, ¿no? Y luego cuando por fin pude empezar a llevarlas, pues cuando por fin pude comprarme un coche, que además tuve que ir a Madrid por él, pues empecé a llevarlas a las librerías y empecé también a ir a ferias, empecé a estar en la Feria del Libro de Valencia, estaba en varias ferias de aquí, empecé a hacer presentaciones y empecé a llevarlas yo a las librerías. Y bueno, pues está siendo realmente mejor de lo que esperaba, es decir, muy pocos me lo están rechazando, la mayoría de gente me lo está admitiendo el libro, se están vendiendo, están teniendo muy buena acogida, y los días que estoy yo dedicando las novelas en las librerías y tal, pues más todavía, porque te conocen al autor y tal, y la gente pues está teniendo muy buena aceptación. Así que bueno, lo que ocurre es que es muchísimo trabajo, o sea, ya escribí, ya es muchísimo trabajo, autopublicar muchísimo más, porque tienes que gestionarlo tú todo en las redes sociales, y un millón de cosas más, audio, vídeo, hacer de todo, pues ahora además distribución también, llevarlo a las librerías, hacer de comercial. Bueno, de verdad estoy descubriendo unas de facetas de mí que no tenía pensado, y las estoy llevando todas adelante de momento, o sea que en ese sentido estoy bastante satisfecho, y con los libreros de la zona, porque me están aceptando toda, y no solo, porque ahí en Guadalajara también sabes que también está, en Mareta Espacio Cultural también Ajá. está disponible para la gente que quiera, tienen ahí ejemplares que a su disposición la pueden encontrar, y quizás algún día me desplace hasta ahí para hacer una presentación ahí. Es algo que me encantaría y que estamos en ello, y a ver si lo conseguimos ahí en Pues Guadalajara. ya lo saben, en la Plaza de Don Pedro, en la librería Mareta, que lleva poquitos meses entre nosotros, ahí se puede encontrar la obra de Hugo S.C. Antes de terminar, Hugo, porque se nos va ya el Sí. tiempo, tercera parte, porque la segunda, Un futuro incierto, en Ujú. las últimas frases, el último pasaje ya, nuevamente, y después de parecer que estábamos un poquito tranquilos, nos devuelve a la incertidumbre.
así es, sí, como digo, se resuelven los conflictos principales, pero al igual que la primera, te deja con ganas nuevamente, ¿no?, de seguir leyendo, saber más de la historia, ¿no?, que cómo se va a desarrollar. Y sí, es cierto, como digo, estaba todo planificado desde el principio y ahora estoy escribiendo ya la tercera. Y bueno, puedo decir que aunque estuviera todo planificado, desarrollar el argumento es complicado, ¿no? Sobre todo para que esté a la altura, que es lo que quiero, o si no supere a las anteriores, ¿no? Sería lo ideal. Es difícil porque el listón está alto, pero creo que lo estoy consiguiendo porque el argumento, con las últimas ideas que he tenido, que me vieron así como de madrugada, van a ser una novela totalmente distinta a la otra y desde el principio, si ya han sorprendido a las otras dos, esta desde la primera línea va a dejar a los lectores con la boca abierta. Y el ritmo va a ser mucho más rápido también, que eso sí que lo tenía previsto, y se desarrollará todo hasta el final, que será el cierre ya, pues la trilogía, y ahí sí que será el desenlace del tema de la búsqueda de la felicidad de esta manera en concreto, de los personajes y del arco de transformación de los personajes y del argumento. Y yo creo que va a quedar muy bien. Aún tardará algún tiempo en escribirla, eso sí, porque claro, cuesta mucho trabajo. Si uno quiere hacer las cosas bien, cuesta muchísimo trabajo. Y bueno, pero lo importante para mí es que esté a la altura por muchas presiones que estoy recibiendo de los lectores, que en parte me animan también, ¿no? Dicen cosas que, ¿cómo va la tercera? ¿La quiero ya dentro de un mes? Digo, no, espérate, que esto lleva su tiempo. Pero, como digo, despacito y buena letra, porque lo importante es que la novela quede bien, que dé lo mejor posible, dé lo mejor de mí que puedo ofrecer, descubra cómo es la novela en realidad de la mejor manera y la consiga plasmarla para que los lectores disfruten y genere toda esta serie de reflexiones y pensemos todos sobre ello a la vez que disfrutamos, ¿no?, del placer de la lectura. Hugo, enhorabuena por estos dos trabajos. Esperemos que la tercera, cuando llegue, complete este círculo, porque realmente mereces muchos aplausos después de todo este trabajo que nos está apasionando tanto como es Oculta Veritas. A la venta, por cierto, en Amazon y a la venta, por cierto, en Guadalajara, en la céntrica librería Mareta, donde esperemos que pronto se agoten los ejemplares y haya que reponer. Hugo S.C., ha sido un placer. Muchísimas gracias, amigo, por haber compartido estos minutos con nosotros y seguimos en contacto. Muchísima suerte. El placer ha sido mío. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad y un saludo para todos los lectores.